Buen día para cada uno de ustedes. A continuación daremos a conocer el proceso del policloruro de vinilo, PVC, para la materia de tecnología química. Juntamente con mi compañero Juan Sebastián Cubides, estudiante de química, y quien les habla Jennifer Lizeth Martínez, estudiante de química, abordaremos esta exposición bajo tres ítems principales. Inicialmente daremos las generalidades del PVC, qué es el PVC, cuál es su historia y origen, cuáles son los tipos de PVC existentes y cuáles son esas propiedades que hacen que este material esté presente en muchas aplicaciones. Luego daremos a conocer en una segunda parte el proceso y obtención del PVC y cuáles son sus materias primas. Y por tercera parte daremos las aplicaciones, cómo es la industria del PVC en Colombia y cuáles son las implicaciones ambientales que tiene este producto. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco acerca de las generalidades del PVC. Primero que todo debemos definir qué es. Bueno, el cloruro de polivinilo o policloruro de vinilo es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo, el cual en su estado natural es el polvo amorfo y blanquecino. Este es el derivado del plástico más versátil. Por otro lado, las resinas de PVC se pueden producir mediante cuatro procesos diferentes: suspensión, emulsión, masa y solución. Con el proceso de suspensión se obtienen homopolímeros y copolímeros y es el más empleado, correspondiéndole 5/8 partes del mercado total, gramos. Con el proceso de emulsión se obtienen las resinas de pasta o dispersión, las que se utilizan para las formulaciones de plastisoles. Las resinas de pasta pueden ser homopolímeros o copolímeros. En este proceso se emplean verdaderos agentes surfactantes derivados de alcoholes grasos, con objeto de lograr una mejor dispersión y como resultado de un tamaño de partícula menor. La producción de resina de masa se caracteriza por ser de proceso continuo, donde solo se emplean catalizador y agua, en ausencia de agentes de suspensión y emulsificantes, lo que da por resultado una resina con buena estabilidad. Su mercado va en incremento, contando en la actualidad con una octava parte del mercado total. Y la polimerización de las resinas de tipo solución se lleva a cabo precisamente en solución. Y a partir de este método se producen resinas de muy alta calidad para ciertas especialidades, por lo mismo su volumen de mercado es bajo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de la historia del PVC. Bueno, para empezar tenemos que en 1835 Justus von Liebig en Alemania sintetiza el cloruro de vinilo en un laboratorio. Luego, en 1912, Fritz Kleid, también en Alemania, estableció los principios de la fabricación industrial. Posteriormente, en 1938, se inicia la producción del PVC a gran escala y en 1980 se da el mayor desarrollo tecnológico de comercialización del PVC a nivel mundial. Existen diferentes tipos de PVC, los cuales se obtienen por la adición de diferentes aditivos en el proceso de producción. Encontramos el PVC rígido o duro, el cual se obtiene por fusión y moldeo de PVC de aditivos, excepto plastificantes. Este PVC duro en algunos casos sustituye a los metales y se fabrica en planchas y en tubos. Por otra parte, encontramos el PVC blando o flexible o plastificado, el cual resulta por la combinación de PVC con plastificantes o la adición de un reblandecedor. Este lo encontramos en forma de láminas de hojas y planchas. Y finalmente está el plastisol, el cual es una mezcla de resina de PVC con un plastificante y otros aditivos líquidos, los cuales le confieren al PVC propiedades importantes como las propiedades viscoflexibles. Como lo sabemos, las propiedades del PVC hacen que este material sea un material altamente versátil y esté presente en diferentes ámbitos como el industrial, en construcción, entre otros que veremos más adelante. Estas propiedades varían dependiendo del compuesto que se formule, si es rígido, si es flexible, pues obtenemos diferentes características como su resistencia, elasticidad, puntos de fusión, aislamiento eléctrico, entre otras. Pero dentro de las propiedades más importantes del PVC, en forma general podemos hablar de que es un material termoplástico, es decir, que cuando este material se somete al calor se vuelve blando y se puede moldear con facilidad. Al enfriarse se recupera la solidez y no se pierde la fisonomía obtenida. También dentro de las otras características importantes y propiedades encontramos que es un material resistente a la abrasión,
que su densidad es baja, que es resistente al impacto y a fuerzas externas como fuerzas mecánicas, lo cual lo hace adecuado para ámbitos de construcción y edificaciones. También es un buen aislante y se utiliza mucho en los cableados eléctricos, en el ámbito de oficinas e industrial. También es inerte y estable, y esto es importante para producir productos que tengan prioridad como el higiene, como las bolsas de sangre, entre otras cosas de la industria de hospitalaria. También es un material muy duradero, por eso se utiliza en tuberías, puertas, ventanas, etcétera. No se prende con facilidad, se puede conseguir accesible a nivel monetario, es resistente a la corrosión, entre otras propiedades. Bueno, el segundo paso es el proceso de la obtención del PVC, donde para empezar debemos hablar primero que todo de las materias primas. En sí, las materias primas empleadas en la fabricación del PVC vienen de la sal para la obtención de cloro y del petróleo para la obtención del etileno, de los cuales se puede saber que el PVC contiene 57% de cloro y 43% de hidrocarburos. Además, el PVC toma entre 0,3% y 0,4% del total de petróleo obtenido en el mundo. También se obtiene etileno y cloro, en donde estos dos se combinan para obtener o producir etileno diclorado. Y por último, el etileno diclorado se usa también como materia prima para la transformación en cloruro de vinilo, y este posteriormente será usado para la producción del policloruro de vinilo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los aditivos usados en la fabricación del PVC, los cuales son muy importantes debido a que estos pueden mejorar las propiedades del material y definir su forma final, en donde todos los polímeros generalmente tienen algún aditivo para facilitar su procesamiento y llegar a las características deseadas según el producto final. El PVC no es la excepción, ya que gracias a los aditivos que se le pueden agregar, se puede llegar a obtener un producto de alta rigidez como también un artículo muy flexible. Obviamente, el principal componente que da las características esenciales al producto es la resina que se utiliza, en cuyas propiedades van cambiando según su peso molecular. Conforme el peso molecular va aumentando las propiedades mecánicas, químicas y de resistencia térmica, ya sea para mejor elongación, compresión o tensión. En sí, se tienen grandes grupos específicos de aditivos. Primero que todo, pues están los plastificantes, los cuales por lo general son sustancias disolventes de baja volatilidad que son incorporados a la formulación del PVC para proporcionarle propiedades de elongación y elasticidad. En segunda instancia están los estabilizantes, los cuales son necesarios en todas las formulaciones del PVC para prevenir su descomposición por calor durante el procesamiento. Estos le otorgan mejor resistencia a la luz, a la intemperie y al calor. Luego están los lubricantes, que como su nombre lo indica, dan lubricación, el cual es uno de los aspectos más importantes durante el procesamiento, en especial para las resinas, para productos duros, ya que bajan la viscosidad de la fusión y que reducen el rozamiento entre las moléculas. Posteriormente están los pigmentos, que por su parte usan principalmente como objeto decorativo. Se utilizan pigmentos metálicos de aluminio, cobre, oro y bronce y otros pigmentos metálicos combinados. En el caso de los espumantes o esponjantes, estos son productos empleados para formar materiales con baja densidad. Existen dos tipos de espumas para la formulación del PVC, la química y la mecánica. La primera usa un producto químico orgánico que a cierta temperatura desprende dióxido de carbono y forma la célula o burbuja. La espuma mecánica se produce exclusivamente con plastisoles y consiste en bajar la tensión superficial a tal grado que con agitación enérgica se forma la espuma o burbuja deseada. Y los absorbedores de rayos ultravioleta tienen una fracción donde hay suficiente energía de activación como para romper las ligaduras del PVC. Es debido a esta fracción de energía de activación que todo el material, sin excepción, envejece, se amarillea y en suma se degrada. Por ello, se emplean algunas formulaciones de PVC, agentes absorbedores de rayos ultravioleta, con el fin de retardar el amarillamiento, puesto que evitarlo permanentemente no es posible. Las etapas principales del proceso de producción de PVC son tres. La primera tenemos las materias primas, las cuales son cloro y etileno. Seguido de esto, a través de las materias primas obtenemos el dicloroetileno y con este el cloruro de vinilo. A través de la polimerización de monómeros de cloruro de vinilo por suspensión, emulsión y otras formas obtenemos el PVC, adicionando diferentes aditivos como
estabilizantes, plastificantes, pigmentos, entre otros. Este diagrama de flujo ilustra una vez más el proceso. Partiendo de las materias primas como la sal común y la energía eléctrica mediante un proceso de electrólisis, podemos obtener diferentes productos fundamentales para la industria, los cuales son el cloro, la soda cáustica, el hidrógeno, el hipoclorito sódico y el ácido clorhídrico. Y por otra parte, a través del craqueo del petróleo, obtenemos el etileno, el cual por diferentes procesos como la oxicloración o la cloración directa podemos obtener el dicloroetano. Por un proceso de craqueo nos permite obtener monómeros de cloruro de vinilo y realizando una polimerización podemos obtener el policloruro de vinilo. Este diagrama lo ilustra una vez más, donde teniendo materias primas como agua, sal, y podemos obtener el cloro y la soda cáustica, y a través de la destilación del petróleo obtenemos el etano. El proceso para obtener el dicloroetano se puede hacer por oxicloración o cloración directa, y teniendo podemos a través del craqueo obtener una vez más los monómeros de este polímero que se llama cloruro de vinilo. El 57% de materia prima proviene de la sal, el 43% del petróleo. Bueno, otra etapa importante del proceso es la cloración y la oxicloración. En sí, la cloración y la oxicloración son procesos que se dan para la obtención del monómero de cloruro de vinilo, donde la cloración es el proceso en el cual el cloro en estado líquido o gaseoso es adicionado al proceso. Por otro lado, la oxicloración es el proceso en el cual se realiza la mezcla de etileno con aire y cloruro de hidrógeno, en el que se generan grandes cantidades de gases contaminados. Como se puede observar en esta tabla, están las proporciones específicas de los compuestos que se dan por la cloración y la oxicloración. En la actualidad, solo se produce el 7% de los monómeros de cloruro de vinilo por cloración y el resto se obtiene por oxicloración. Bueno, aquí se puede observar un esquema del proceso de cloración y oxicloración del producto de cloruro de vinilo y el 1,2-dicloretano. En sí, pues como lo habíamos explicado anteriormente, se parte del etileno y el cloro, que vienen siendo las materias primas principales. Entonces, por el lado de la cloración, se obtiene que se hace la reacción del etileno y el cloro para producir EDC. Posteriormente, por craqueo, se produce cloruro de vinilo. Y por otro lado, en el lado de la oxicloración, como ya lo mencioné, se agrega aire a este sistema, se produce una reacción química que también produce EDC o dicloretano. Posteriormente llega el craqueo y se produce cloruro de vinilo, pero este se puede reutilizar como HCl para volver a realizar la oxicloración. Posterior a la obtención del cloruro de vinilo se hace la polimerización, en donde se usa este monómero para obtener el PVC. En sí, el cloruro de polivinilo se produce a escala industrial por medio de polimerización radicalaria, en bloque, en suspensión o en emulsión. En sí, el cloruro de vinilo es polimerizado con un 0,8% de peróxido de benzoilo, que vendría siendo el iniciador, como se puede observar aquí. La operación se realiza a 58 grados centígrados durante 17 horas en un cilindro rotativo en cuyo interior hay bolas de acero inoxidable. Debido a que el polímero es insoluble en el monómero, la polimerización en bloque es heterogénea. La reacción es difícil de controlar y da lugar a una ligera disminución de las propiedades aislantes y de la transparencia. La forma y el tamaño de las partículas, así como la distribución de tamaños, pueden ser controlados variando el sistema de dispersión y la velocidad de agitación. Bueno, en este diagrama se puede observar el proceso a nivel industrial que se da para la polimerización del cloruro de vinilo. En sí, pues se alimenta el tambor rotatorio con agua caliente. Por este lado se puede reciclar el BCM y pues vendría siendo un reactor de descarga. Por este lado también se puede reciclar el BCM y se tienen los iniciadores, los cuales producen la radicalización del cloruro de vinilo. Por este otro lado podemos observar que se tiene la línea de filtro para drenar el agua. Bueno, en esta sección se puede ver las reacciones involucradas en el proceso. Primero que todo se dio la sección de cloración, en donde reacciona el etileno con el dicloro para producir dicloroetano. Luego se dio la sección de oxicloración,
que también producía dicloretano, pero en esta sección se agregó oxígeno y también se podía reaccionar con ácido clorhídrico. En la sección del craqueo, pues se parten las moléculas de dicloretano para producir el cloruro de vinilo y HCl. Y acá se puede observar la reacción global. Y en sí, la parte de polimerización tenemos el acetileno con ácido clorhídrico y se produce posteriormente el cloruro de vinilo y por polimerización el policloruro de vinilo. Ampliación de la planta para la producción de PVC. El cloruro de vinilo está principalmente dedicado a la producción de policloruro de vinilo. PVC solamente una pequeña parte es utilizado para la producción de diferentes disolventes clorados. El proceso de producción actualmente se realiza por dos métodos principalmente, por el método de suspensión y por el método de emulsión. En estos dos métodos podemos ver que las materias primas principalmente serán el cloruro de vinilo y agua desmineralizada y diferentes aditivos como iniciadores de reacción. En el caso de suspensión, solubles en el cloruro de vinilo y en el caso de emulsión, solubles en agua. También serán necesarios diferentes aditivos como emulsionantes aniónicos y no aniónicos por emulsión y dispersantes en la suspensión. Bueno, la reacción de polimerización es una reacción exotérmica y se realiza en medio acuoso, bajo un reactor agitado con intercambio de calor para liberar el calor de la reacción. Es necesario establecer algunas condiciones de reacción, como una presión entre 4 a 12 bar y una temperatura entre 35 a 75 grados. El grado de conversión y rendimiento de esta reacción se encuentra entre un 75 a un 95%. El cloruro de vinilo que no ha reaccionado es separado a través de una etapa de recuperación. Una vez terminado, pues pasa a diferentes etapas de recuperación. En este caso se llama stripping y de esto tenemos el policloruro de vinilo y agua. Este es secado a través de un proceso de centrifugación y seguido de ello un secado en lecho de fluido. En el caso de emulsión obtenemos un secado por atomización y luego de ellos pues hacemos un proceso de cribado donde la resina seca es tamizada y los granos son molidos. Este diagrama ilustra una vez más el proceso de producción de PVC. Entra al sistema el monómero cloruro de vinilo, un catalizador, un emulsificador y un agente de suspensión. Este pasa a una columna de destilación para poder obtener las impurezas y a través de un condensador llega al reactor. En la reacción de polimerización obtenemos el monómero cloruro de vinilo que no ha reaccionado y que va a ser llevado a un proceso de reciclado y los productos de la polimerización que son el PVC y agua. Este pasa a través de un separador centrífugo saliendo del sistema agua y el PVC a través de una aireación a diferentes temperaturas para poder obtener la resina en polvo. El rendimiento del proceso es prácticamente del 100%, ya que se necesitan 1001 kilogramos del monómero para producir 1000 kilogramos del polímero, y los costos de producción de insumos, energía, entre otros, también son bajos. Como dato curioso, solo el 4% del consumo total del petróleo se utiliza para fabricar plásticos y únicamente una octava parte de ellos corresponde al PVC. Bueno, ya conociendo el proceso de fabricación del PVC, vamos a hablar acerca de algunas propiedades que este producto presenta. Primero que todo, tiene aplicación en la construcción, en donde se puede observar en tubos para distribución de agua potable y evacuación, algunas ventanas, puertas, persianas, suelos, láminas de impermeabilización de tejados y piscinas, revestimientos y canalizaciones eléctricas. Por otro lado, tiene aplicación en envases y embalajes, el cual más que todo tiene aplicación en la industria alimentaria, en donde se pueden observar botellas para envasar ya sea agua, aceite, comestibles, etc. También podemos encontrar el PVC en la industria de la electricidad y la electrónica, en donde este se encuentra en el revestimiento de cables eléctricos que permiten aislar la corriente eléctrica, y este lo encontramos ya sea para uso doméstico o industrial. También en la medicina se encuentra el PVC, en donde se puede observar en tubos o bolsas para suero, o plasma o para sangre, el cual sirve para transfusiones y demás. Dentro de otras aplicaciones del PVC lo encontramos en la juguetería, muñecos,
pelotas, entre otros, en la marroquinería, bolsos, carteras, maletas, en artículos de papelería, en carpetas y forros para libros, en el calzado, en la agricultura para la producción de tuberías y canales de riego, drenajes, plásticos para invernadero, etcétera. El PVC en Colombia ha visualizado un crecimiento en su consumo, situándose en un 4,8% anualmente en un promedio dentro de 1999 hasta el 2004, cifra que está por encima del comportamiento global, que es tan solo de un 4% en un periodo similar de tiempo. Todas estas cifras han sido arrojadas por voceros de Petco, Petroquímica Colombiana S.A., la cual se dedica a la producción de resinas y compuestos de PVC, siendo pioneros en Colombia y estando presentes en toda Latinoamérica. Pero también es importante hablar de las implicaciones ambientales que presenta este material. Dentro de aquellas cosas positivas encontramos como sus diferentes propiedades como el aislamiento eléctrico y térmico, su larga duración y que es inmune a la intemperie, lo que significa que no debemos darle un mantenimiento y su reciclaje. Pero dentro de aquellas cosas negativas podemos ver que dentro de su producción, su uso y su disposición se liberan diferentes sustancias organocloradas como las dioxinas, las cuales pueden ser negativas para nuestra salud y también para el ambiente, ya que estas pueden causar diferentes tipos de cáncer, como el cáncer hepático, entre otros, atacar el sistema inmunológico y el sistema reproductivo, y a nivel ambiental puede contaminar suelos, aguas, etcétera. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado.